Querido viejo amigo, no sabría decirte con certeza la última vez que vi el horizonte. Aquí, en esta ciudad, el cielo es apenas una intuición, una promesa escondida detrás de estructuras que se elevan más allá de lo razonable. A veces pienso que la luz no viene del sol, sino de alguna grieta entre los edificios, como si el mundo se hubiera vuelto del revés, y ahora la claridad descendiera desde las alturas. He vivido toda mi vida entre columnas de acero y vidrio que se pierden en la atmósfera. Son tan altas que uno aprende desde niño a no buscar el final. Hay algo de resignación, sí, pero también de belleza, porque estas torres, estas bestias verticales, no son simples edificios, son organismos que respiran, que crecen, que se transforman. Son la piel y el alma de esta ciudad, que nunca se detiene. Recuerdo que de pequeño contaba los segundos que tardaba un ascensor en llegar desde la base hasta la plataforma número 900. Me fascinaba cómo el zumbido se volvía más agudo a medida que ascendía, como si la propia velocidad quisiera gritar. Nunca subí tan alto entonces, claro. A los de abajo no se nos permitía. Pero aún así, soñaba con ello, con ver qué había más allá de las nubes artificiales que proyectan las torres intermedias para simular un cielo. Con los años aprendí que mirar hacia arriba no basta, que la ciudad también se siente en los pies, en el temblor sutil del suelo cuando una nave aterriza a muchos niveles sobre ti, en los ecos de maquinaria que resuenan desde capas más profundas que el metro, en el calor residual que asciende desde los generadores enterrados en el núcleo. Hay días en los que camino sin rumbo, solo por escuchar el lenguaje de la ciudad. Es un idioma propio, hecho de vibraciones, de susurros mecánicos, de corrientes de aire que se cuelan entre las fisuras de esta arquitectura colosal. Un idioma que no se habla, pero que se entiende, al menos si llevas aquí el tiempo suficiente. A veces, cuando me quedo quieto bajo un arco estructural, cierro los ojos e imagino que estoy en el interior de un ser vivo. Y no estoy seguro de que sea solo una metáfora. Y sin embargo, amigo, hay algo que nunca dejo de observar. La forma en que la luz se abre paso aquí. No entra, no irrumpe, gotea. Como si tuviera que pedir permiso para colarse entre los pilares. La luz del sol ha aprendido a adaptarse como nosotros. Se dobla, se filtra, se arrastra por entre las vigas y las plataformas flotantes. No ilumina, toca, brevemente, con delicadeza. En los niveles más altos, cerca de los muelles orbitales, el sol aún puede permitirse cierto orgullo. Brilla como debe, proyecta sombras nítidas, calienta el metal y hace que los vidrios reflejen en destellos tan intensos que parecen espejismos. Pero aquí abajo la luz es un animal tímido y sus apariciones son celebradas casi con devoción. Hay algo casi religioso en ver un rayo de luz real tocar el suelo. He visto a adultos detenerse en seco, cerrar los ojos y simplemente quedarse ahí, sintiendo el calor mínimo en la frente, como si les devolvieran un recuerdo de infancia. Yo lo he hecho también, más de una vez. A veces me da por pensar que si la ciudad nos deja un poco de luz, es porque aún no ha decidido tragarnos del todo. Pero son las sombras las que mandan, no las de la noche. Esa aquí apenas existe, siempre hay alguna fuente encendida en algún nivel, algún foco de servicio, alguna nave en maniobra. Hablo de las sombras permanentes, las de los edificios que nunca dejan pasar nada, las de los puentes que proyectan penumbra a lo largo de kilómetros, las de las estructuras que ni siquiera están habitadas, pero que cuelgan, suspendidas,
como costillas de una criatura dormida. Hay lugares donde la sombra es tan densa que uno se olvida del color. Ahí las cosas no brillan, no reflejan, solo absorben, y en esos rincones es donde más se siente la ciudad, porque es ahí donde se esconde lo que no se puede explicar, lo que no figura en los mapas, lo que no aparece en los informes de tránsito ni en las actualizaciones del sistema central. Una vez, siendo aún muy joven, me metí por error en uno de esos corredores de sombra continua. El aire era más frío y los sonidos parecían venir de lejos, como si todo se filtrara a través de un líquido espeso. No recuerdo cuánto tiempo estuve caminando, pero al volver a un sector iluminado, lo primero que noté fue el silencio, un silencio total, casi violento, como si la ciudad me hubiera ignorado por un instante y de pronto recordara que estaba ahí. Desde entonces, no he vuelto a entrar tan profundo, pero a veces lo pienso, a veces siento que algo me llama desde esas sombras y me pregunto si la ciudad, en sus partes más antiguas y olvidadas, tiene memoria. Si alguna vez te pierdes en esta ciudad, y créeme, te perderás, que sea en los mercados intermedios, es ahí donde la ciudad respira de otra forma, no con el zumbido eléctrico de las torres, ni con el silencio espeso de las sombras profundas, sino con un caos vibrante y orgánico, un pulso que no tiene dueño. Los mercados están vivos, cambian de lugar, de forma, de ánimo. Lo que un día es un pasillo de puestos con frutas transgénicas traídas de satélites agrarios, al día siguiente puede ser un corredor de tatuadores subcutáneos o una galería de animales que no tienen nombre. Yo solía venir con mi madre de niño, cuando aún no entendía la diferencia entre lo real y lo proyectado. Recuerdo una vez que quise tocar una fuente de vidrio azul que parecía flotar en el aire. Estaba tan segura, tan sólida, pero mi mano la atravesó. Era solo una ilusión visual. Me quedé parado, con el brazo aún extendido, sintiéndome ridículo, pero una anciana del puesto de al lado se rió con ternura y me regaló un dulce que sabía a madera y canela. A veces, la ciudad es amable, el aire aquí es denso de olores. Hay especias que arden en la garganta antes de que puedas ver de dónde vienen. Aceites, frutas, piezas mecánicas calientes recién fundidas, sudor, perfume, todo mezclado, todo compitiendo por tu atención. Los idiomas también son infinitos. Algunos se arrastran como canto de serpiente, otros rebotan en las paredes como chasquidos. El idioma original de esta ciudad se perdió hace generaciones y lo que queda es una sinfonía de acentos y gestos. Nadie entiende todo, pero todos entienden lo suficiente. Y luego están las callejuelas. Más que calles, son pliegues, arrugas en el tejido urbano, lugares donde las paredes se estrechan tanto que los techos casi se tocan, creando túneles oscuros donde el sonido se comporta raro. Si hablas, tu voz rebota mal, como si algo la masticara antes de devolvértela. Ahí, la gente camina más lento. Algunos ni siquiera levantan la vista. Hay quienes dicen que esas callejuelas son más antiguas que la propia ciudad, que están construidas sobre capas que no fueron autorizadas, trazadas por arquitectos anónimos, olvidados o inexistentes. Una vez, siguiendo el rastro de una melodía que parecía salir de un viejo sintetizador, me adentré en una de esas hendiduras del barrio 5. La música desapareció al poco rato, pero en su lugar encontré algo curioso. Una puerta sin pomo, sin código, sin inscripción. Solo una ranura estrecha, vertical, con un símbolo que no reconocí. Me quedé ahí unos minutos, sin saber si debía tocarla. Finalmente,
Me fui, pero desde entonces, cada vez que regreso a esa zona, no puedo volver a encontrarla. Quizá fue un sueño, o quizá la ciudad me mostró algo, solo por un instante, para ver si yo estaba listo. No sé si ya lo sabes, pero los puertos espaciales no están en tierra firme. Nunca lo estuvieron. Están colgados como faroles en la niebla, suspendidos entre torres que no tienen fin. Desde abajo parecen estrellas caídas, desde arriba, bocas abiertas hacia el vacío. Subir allí es una experiencia en sí misma. El trayecto en ascensor dura casi 1 hora completa, y durante buena parte del trayecto todo lo que ves es estructura, vigas, tuberías, capas de tránsito y plataformas flotantes que zumban a velocidades distintas. Pero en cierto momento, justo antes de llegar, todo se despeja. Y entonces, el abismo. El aire se vuelve más liviano, el cielo se abre y estás sobre todo. La ciudad queda abajo como una maqueta viva. Ya no escuchas sus ruidos, solo el ulular del viento a esas alturas y el canto de las naves que llegan o parten. Es un sonido metálico, profundo, como un lamento sostenido en el tiempo. Fue allí donde me gradué como navegante, hace ya varios ciclos. Recuerdo el frío en las manos, el peso del uniforme y la sensación de estar en un lugar que no parecía parte del planeta. Había otras 40 personas conmigo, todos expectantes, mirando cómo uno a uno nuestros nombres flotaban en el aire frente a nosotros, proyectados desde drones ceremoniales. Lo curioso es que no recuerdo lo que dijeron, solo recuerdo un momento. Una instructora, la más vieja del cuerpo de vuelo, nos miró con sus ojos opacos, sin pupilas, y dijo: «El espacio no es lo que está allá afuera. El espacio es lo que se pierde cuando regresas». No supe qué quería decir con eso entonces. Ahora, tal vez lo intuyo. Después de la ceremonia nos dejaron pasear por el hangar principal. Y ahí fue cuando escuché por primera vez el rumor. Lo contó un técnico con una voz ronca, como si fumara los mismos gases que salían de los motores. Decía que en el último mes, 3 naves habían desaparecido antes siquiera de salir de la atmósfera. No explotaron, no desviaron curso. Simplemente dejaron de emitir señal, como si se hubieran tragado a sí mismas. Él aseguraba que había escuchado un audio de uno de los pilotos, solo un fragmento antes del silencio. No estamos subiendo, algo nos está bajando. Todos nos reímos, por supuesto. Era el típico cuento que se cuenta a los novatos para meterles miedo. Pero te confieso algo. Esa frase se me quedó. La he soñado, y hay veces, cuando estoy en la plataforma de observación de la torre este, viendo despegar a las naves, que siento una presión extraña en el pecho. No de emoción ni de miedo. Como si algo enorme nos rodeara y aún no nos diéramos cuenta. Y sin embargo, viejo amigo, hay algo que no termina de encajar. Uno aprende a vivir con la enormidad, a aceptar que la ciudad no duerme, que siempre hay un motor encendido, una pantalla parpadeando, una sombra desplazándose por alguna compuerta. Pero, últimamente, y no soy el único que lo ha notado, hay un tipo de movimiento nuevo, no más rápido ni más ruidoso, más deliberado. Ciertos cargueros llegan por la noche, no al puerto principal ni a los secundarios, sino a las plataformas antiguas, las que ya no figuran en los mapas actualizados. Llegan sin anunciarse, naves viejas, oxidadas, con matrículas que no coinciden con ningún registro abierto, y no descargan mercancía habitual. No hay cajas, ni cilindros, ni personal técnico moviéndose por los pasillos.
Solo unos pocos individuos encapuchados que entran y salen, como si supieran exactamente a dónde ir. Se dice que provienen del sector Umbral 9, un espacio deshabitado más allá del cinturón de minas orbitales. Un lugar que, oficialmente, fue abandonado por razones estructurales. Pero todos sabemos que hay cosas que no se abandonan, sino que se sellan. Una noche, desde el nivel de observación 47, vi uno de esos cargueros aterrizar sin ruido. No había luces encendidas, ni señales visibles, pero aún así sentí que algo bajaba con él. No algo físico, no exactamente. Era como si la temperatura cambiara por un momento, como si el aire se volviera más denso, más cargado de una presencia que no quería ser vista, pero sí sentida. Y luego están los símbolos. Han empezado a aparecer grabados en algunas puertas del subsuelo, marcados con láser o ácido. Círculos cruzados, espirales incompletas, formas que se repiten en los techos de ciertos túneles donde nadie entra ya. La primera vez que los vi pensé que eran grafitis, pero luego los vi moverse. Sí, lo sé, suena absurdo, pero esa noche volví y estaban en otra posición, como si se reorganizaran cuando no los ves. Hay quienes hablan de una organización, una especie de culto de ingenieros caídos que cree que la ciudad está viva y que puede despertar si se le ofrece lo correcto. Otros dicen que lo que traen en esos cargueros no son piezas ni armas, sino algo más antiguo. Fragmentos, restos de estructuras que encontraron en zonas sin cartografiar, en satélites abandonados, artefactos que no deberían estar activos, pero que aún emiten pulsos. Yo no afirmo nada, solo observo, escucho y escribo esto, por si un día dejo de hacerlo, por si algún día esta ciudad decide no dejarme seguir mirando. Pero hasta entonces, seguiré aquí, caminando bajo sus sombras, esperando que el sol gotee una vez más entre los colosos y preguntándome si, bajo todo esto, algo respira.